El acueducto no estaba completamente organizado, no estaba legalizado. O sea, las cosas hay que hacerlas bien hechas o no hacerlas. La administración no podría invertir dineros públicos hasta tanto el acueducto no fuera legalizado. Cordial saludo, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante y de especial trascendencia para el municipio de Hispania que ha tenido cierta repercusión. Vamos a hablar sobre el acueducto multiveredal de Hispania en el periodo de la administración pasada. Eh, en esta ocasión quisiera empezar preguntándole a Sergio Taborda qué tiene que decir al respecto sobre el acueducto multiveredal, qué pasó en aquella situación y por qué han habido comentarios que en cierta medida lo comprometen. Juan José, desde hace algún tiempo viene expresándose en la comunidad por parte de unas dos o tres personas diferentes versiones frente a la problemática que ha tenido el acueducto multiveredal Mulatos, Pueblo Rico, Hispania. Nosotros participamos dentro del Consejo Municipal en el periodo 2016-2019. En aquella ocasión se presentó por parte del alcalde de la época un proyecto de acuerdo de empréstito, donde se pretendía que se autorizara por parte del Consejo Municipal una suma de aproximadamente 400 millones de pesos para ser invertidos en el proyecto del acueducto multiveredal Mulatos. Sin embargo, hubo la necesidad de negar el proyecto de acuerdo de empréstito, advirtiendo a la administración municipal que podía volverse a presentar el proyecto una vez fuera subsanado el proyecto de acuerdo. ¿Cuáles eran aquellos inconvenientes que se presentaban con el proyecto de acuerdo? Uno de los más importantes era que la personería jurídica del acueducto estaba disuelta y en estado de liquidación. En otras palabras, no podía en ese momento aprobarse un proyecto de acuerdo para una inversión porque no tenía la capacidad jurídica el acueducto para realizar ninguna clase de inversión por parte de una entidad privada porque se estaría transgrediendo la norma. Bueno, quiero entonces trasladar su explicación eh, a algo un poco más cercano a la ciudadanía. Déjeme saber si realmente entendí lo que está diciendo. Primero dijo que un empréstito, es decir, un préstamo que se pretendía que el Consejo aprobara, un préstamo de 400 millones para hacer el acueducto, pero no se aprobó porque no tenía personería jurídica la empresa con la cual supuestamente se iba a contratar. Explíquenos usted en calidad de abogado qué quiere decir eso que no tenía personería jurídica, o sea, qué significa eso, por qué si una empresa no tiene personería jurídica no se puede. El acueducto no estaba completamente organizado, no estaba legalizado. O sea, desde hacía aproximadamente 5 años no realizaban una actualización en la Cámara de Comercio. Por esa razón, la Cámara de Comercio había iniciado un trámite, un proceso administrativo donde habían prescrito que el acueducto estaba disuelto y en estado de liquidación. Esto quería decir que el acueducto no estaba apto para poder adquirir derechos y obligaciones, algo muy necesario para poder suscribir diferentes negocios jurídicos. En ese orden de ideas, la administración no podría invertir dineros públicos hasta tanto el acueducto no fuera legalizado. Ahora bien, la gobernación de Antioquia eh, tenía un proyecto, o bueno, se ejecutó un proyecto por más de 5.000 millones de pesos que se invirtió al acueducto multiveredal Mulatos. Esto es también porque nosotros, luego de advertir de que el acueducto estaba disuelto en estado de liquidación, el representante legal de la época inició los trámites y pudo lograr que el acueducto volviera a tener su personería jurídica activa. Sin embargo, por parte del alcalde no se volvió a presentar el proyecto de acuerdo. Y a pesar de que habíamos insistido en que se volviera a presentar, el alcalde insistió en no presentarlo y más bien cada 8 días, como ya es muy bien conocido por la comunidad, se empezó a tildar de que el Consejo Municipal no había querido aprobar el proyecto, pero no explicaba las razones del por qué. Entonces, hay que decir que como concejal de la época tuvimos toda la responsabilidad
en no aprobar el proyecto, porque si se hubiera realizado, entonces el Consejo hubiera incurrido en faltas disciplinarias y en delitos. Además que ayudamos a que el acueducto volviera a tener su personería jurídica activa al advertir que ya este estaba en este proceso en la Cámara de Comercio. Entonces, prácticamente lo que usted hizo fue simplemente responder de manera legal y jurídica ante un acto que que no agotaba todos los requisitos, puesto que la personería jurídica del acueducto estaba disuelta, es decir, en ese momento no existía, no tenía esa capacidad legal para asumir ese contrato, no tenía la manera de hacerlo legalmente. Por tanto, ustedes como concejales hubieran incurrido en actos sancionables. Entonces, prácticamente a raíz de eso, lo que se ha venido es creando rumores que lo comprometen de manera infundada, según entiendo, porque realmente están diciendo que no aprobaron algo simplemente por voluntad de no aprobarlo, cuando en realidad no lo aprobaron porque no lo podían aprobar y eso es muy diferente. Ahora bien, yo quiero aclarar un punto. Usted en calidad de concejal, no aprobaron el proyecto eh, y el alcalde no lo volvió a presentar o simplemente no lo aprobaron y luego el alcalde lo volvió a presentar. Pues quisiera dar claridad sobre ese pequeño punto. Bueno, lo primero es que como concejal yo para ese momento cumplí con lo que me mandaba la Constitución y la ley, y no únicamente actuando individualmente. Los consejos municipales son órganos colegiados eh, que toman decisiones por mayoría. En una mayoría se tomó una decisión en una comisión del Consejo Municipal en un primer debate. Y respondiendo a su pregunta concreta, el alcalde municipal de la época no volvió a presentar el proyecto, por lo cual fue imposible pues aprobarlo. Tuvimos toda la voluntad de aprobar el proyecto, pero como en ese momento no estaban las condiciones legales para poder aprobarlo, no se pudo. Y como no se volvió a presentar el proyecto por parte de la persona que tenía la iniciativa legal para presentarlo, pues nos fue imposible aprobar el proyecto de acuerdo. En ese orden de ideas, queremos volver a ratificar nuestro compromiso con el municipio, ya que nosotros siempre hemos tenido la visión que todo lo bueno para la comunidad, independientemente del lado que venga, hay que apoyarlo, pero las cosas que no están bien organizadas es imposible que nosotros podamos realizar un apoyo, ¿cierto? O sea, las cosas hay que hacerlas bien hechas o no hacerlas. Y más aún, en esos espacios en los cuales nosotros participábamos, donde teníamos una calidad de servidores públicos, donde la ley nos sanciona por omisión y por esta limitación de funciones, bajo el principio de legalidad, pues teníamos esa obligación de actuar de esa manera en ese momento. Lastimosamente, hoy se vienen desarrollando diferentes aseveraciones de una manera pues más acelerada, no únicamente por parte de la persona que siempre lo hacía cada 8 días en una emisora, y ahora están creando perfiles falsos, ahora están yendo a veredas a decir personalmente una versión que es una total falacia, que además puede ser incluso sancionada por las autoridades competentes, porque se están cometiendo presuntos delitos en contra de mi buen nombre, cuando lo único que hemos hecho es aportarle a la comunidad desde diferentes escenarios políticos y públicos, y que hoy se da esto por el año electoral por el cual estamos pasando. Entonces, volvemos a ratificar nuestro compromiso con Hispania, y que estaremos prestos también a clarificar de manera personal a las personas que aún tengan dudas frente a estos sucesos. Pueden tener la tranquilidad que siempre hemos actuado en beneficio del pueblo y así lo seguiremos haciendo. Eh, Queda claro entonces que hubo realmente una voluntad de hacer lo mejor para el pueblo, simplemente hubo cierta ineptitud para presentar el proyecto, lo cual los imposibilitaba legalmente hablando o simplemente los ponía en una posición en la que si hubiesen aprobado, hubiesen asentido, simplemente hubiesen incurrido en actos ilegales, sancionables, también poniendo en riesgo el presupuesto municipal, puesto que si hubiese
trasladado presupuesto para algo que no tenía la capacidad de ejercerse, de realizarse, dado pues la falta de personería jurídica. De ese orden de ideas han habido pues los comentarios que usted acaba de mencionar. Y yo quisiera hacerle la última pregunta para finalizar esto. Pues, ¿cuál es su compromiso con la comunidad frente a este tipo de proyectos? ¿Cómo se compromete usted para que los proyectos que usted presente estén totalmente dotados de los requisitos legales y no hayan ese tipo de pormenores que imposibiliten a un alcalde trabajar por su ineptitud? Pues lo primero es, pues es muy demostrable que como servidor público que he sido en el municipio, con 3 cargos públicos desempeñados, siempre lo hemos hecho con apego a la Constitución y a la ley. Nosotros ya tenemos la experiencia como concejal del municipio y además la formación académica como abogado y especialista, lo cual nos permite poder presentar en un futuro proyectos de acuerdo que beneficien a la comunidad y que sean bien estructurados, donde el Consejo Municipal pueda estudiar de manera juiciosa proyectos de acuerdo y puedan emitir una decisión que favorezca a la comunidad. Bueno, Sergio, gracias por su respuesta, por abrirse en este espacio para aclarar a la comunidad. Fue realmente enriquecedor. Y bueno, eso fue todo en Formación Ciudadana. Muchas gracias por escucharnos y estaremos en otro episodio.